Bueno, entonces, la vez pasada, ¿no? Habíamos visto sobre todo el tema de, bueno, vimos algunos, lo que llamamos postulados básicos, ¿se acuerdan? La unidad de la Sagrada Escritura, bueno, el tema de la tipología como metodología, y sobre todo lo que hicimos fue ver el tema de María, o sea, en realidad lo que vimos es lo que se llama la teología de la hija de Sión. Y respecto de eso, bueno, yo quería hacer como, yo volví a escuchar la clase, siempre la trato de volver a escuchar para ver si digo algo de más o de menos. Y bueno, me gustaría insistir en algunas cosas que por ahí no quedaron del todo explícitas, ¿no? Em, Nosotros hablamos de la del tema de qué era Sión, de qué era la hija de Sión, y hablamos un poco de la teología de la hija de Sión. ¿Se acuerdan que yo les dije que esto está relacionado con el tema, profundamente relacionado con el tema de la alianza, ¿no? ¿Cómo es esta relación? Esto es lo que me parece que por ahí estaría bueno volver a explicar, ¿no? Em, eh, para hacer explícita su alianza, cuando Yahvé, digamos así, hacía alianza con el pueblo, cuando eh, él es como que cuando el pueblo relee, muchos siglos después, el tema de la alianza, a través de los profetas, eh, los profetas, para hacer explícita la alianza, y evidentemente inspirados por Dios, hacen uso del símbolo del matrimonio, en el cual Yahvé le declara su amor a una mujer, que es representativa, que es simbólica, que es el pueblo de Israel, que está como, que recibe este nombre de Sión, hija de Sión, y a veces también es como que todos estos símbolos son intercambiables, el símbolo de Jerusalén, Sión, como ¿se acuerdan que hablamos de esta eh, fortaleza como lugar que concentra, digamos así, el poder real del reino davídico? Bueno, Sión, Jerusalén, son todos como nombres intercambiables en la literatura profética, ¿no? Entonces, Yahvé le declara su amor a esta mujer, que representa al pueblo, es simbólica. Pero a su vez, esto, y esto quizás es lo que me gustaría como recalcar, en esta revelación que hace el Dios de Israel, es donde le concede a la mujer un lugar que es indispensable para poder explicar en qué consiste la fe y la vida de Israel. ¿Y cómo es esto? ¿No? Es que el amor de Dios por Israel es análogo al matrimonio en el plano humano. Vieron que la analogía, la forma de explicar la analogía es en parte igual y en parte diferente, ¿no? Entonces, cuando decimos que el matrimonio, entre comillas, de Dios con Israel es análogo al matrimonio humano, decimos, es como que comparte alguna cosa y otra no, porque bueno, evidentemente no es una relación carnal, es una relación espiritual, podemos decir así, ¿no? Entonces, pero acá hay algo muy importante, es que el lugar que Dios le da a la mujer, digo esto porque todo esto que hablamos de que si la mujer está fuera de la Biblia, si, más allá de cómo es tratada la mujer en algunas circunstancias particulares en los relatos bíblicos, ¿no? Pero digamos que para la fe de Israel, el tema de la mujer es fundamental, ¿entienden? Entonces, eh, esta relación entre Dios e Israel incluye a Dios y a Israel como mujer. Esto es muy importante, que es a la vez esposa, es virgen y es madre. Tiene como estas tres características. Entonces, como consecuencia de esto, la base misma de la existencia de Israel, que se expresa a través de la alianza,
es como que va mostrando como esta relación, profunda relación interpersonal. O sea, la fe, eh, eh, la fe de Israel implica que yo me relaciono con una persona, y Dios se quiere relacionar con nosotros como personas. Nosotros, es como que colectivo, nosotros digo, Israel, pero después va a pasar a la iglesia, colectivamente somos esta mujer. Entonces es esta profunda relación de amor a la que Dios va invitando paulatinamente a su pueblo y que va a llegar, vamos a ver que en el Apocalipsis es como que busca, ya es como que se va a consumar este matrimonio. ¿Y qué quiere decir? Que Dios, que va preparando a esta mujer, y la mujer a su vez se va preparando, bueno, está como en un plano de igualdad. Esto es como lo que después dogmáticamente se llama la participación en la vida divina. O sea que Dios busca, a través de esta alianza a la que nos invita, elevarnos a esta condición de amistad y de igualdad profunda con Él. Entonces, así como el matrimonio es la forma de relación mutua entre marido y mujer, es casi como la relación humana fundamental en la que se basa toda la historia de la humanidad, porque si no hay familia, no hay humanidad, si no hay matrimonio, si no hay hijos. Bueno, entonces esto es como que Dios elige, fíjense, de todas las posibilidades que podría haber tenido para explicar la relación que quiere tener con su pueblo, elige la alianza, y dentro de la alianza la imagen del matrimonio. Bueno, entonces esto yo creo que es muy importante, digamos, volver a meditar en esto, porque no es algo tan sencillo de captar. Y acuérdense siempre que hablamos de analogía, en parte igual y en parte diferente, porque no es un matrimonio humano. Bueno, y entonces, o sea, fíjense, esto ya lo hablamos algunas veces, ¿no? Pero es como cuando Israel reniega de la alianza y se va atrás de otros dioses, digamos, de los Baales y de los dioses de los pueblos que la circundan, siempre los profetas se van a expresar, así como se expresan con el amor de Dios por Israel como matrimonio, el desamor de Israel por Dios como el adulterio. Entonces, fíjense acá, por ejemplo, esto del profeta Jeremías. El Señor me dijo en los días del rey Josías: ¿has visto lo que hizo la apóstata Israel? Acá se tienen que acordar un poquito de la historia de Israel, Israel se divide en dos, a la muerte de Salomón, el hijo de David, se divide en dos reinos: el reino del norte, que se va a llamar Israel, y el reino del sur, que se va a llamar Judá. Y el reino del norte, que no tiene a Jerusalén y no tiene el templo, va a ser el que más fácilmente va a caer en la idolatría, en una especie de incorporar otros dioses, y hacer como una suerte de ensalada, con un montón de cultos, pero bueno, va a caer en la idolatría, ¿no? Entonces dice: ¿has visto lo que hizo la apóstata Israel? Se ha ido a la montaña elevada y bajo todo árbol frondoso para prostituirse allí. En estos lugares elevados se construían altares a otros dioses. Era una suerte de sincretismo de distintas religiones. Y de cosas muy terribles, ¿no? Por ejemplo, sacrificios de niños, o sea, todo tipo de aberraciones, en los cuales cayó el reino del norte, el reino de Israel. Yo pensaba, después de hacer todo esto, ella volverá otra vez a mí, pero no ha vuelto. Su hermana, la traidora Judá, ha visto esto. Ella vio que por todos los adulterios había cometido la apóstata Israel. Yo la había repudiado y le había dado el acta de divorcio. Pero la traidora Judá, su hermana, no sintió ningún temor, sino que fue, y también ella se prostituyó. Así, con su frívola prostitución, profanó el país, cometiendo el adulterio con la piedra y la madera. Bueno, es como que estos otros dioses en los cuales se hacían imágenes, ¿se acuerdan, por ejemplo, bueno,
¿se acuerdan en el Éxodo? El becerro de oro, bueno, se hacían imágenes de bronce o de piedra, etcétera, o de madera, y se adoraban estos dioses. Esto es lo que significa esto. Pero bueno, ven que se expresa en estos términos, se expresa en términos de adulterio. Bueno, entonces, simplemente recapitular esto y entender que la fe de así como la fe de Israel se expresa sobre todo en el tema de la relación de Dios con Israel a través de la alianza y con la imagen del matrimonio, eh, esto aleja completamente, o sea, ¿qué es lo que hace? Dios le manifiesta el amor a Israel, que es, como dijimos, simbólicamente una figura femenina que representa a todo su pueblo. Desde el principio, esto significa que, al revés que otros pueblos que circundaban a Israel, acá no hay amores de dioses y diosas, cuyo culto es un poquito complicado de explicar, pero así como en Israel este amor de Dios por esta figura femenina que representa al pueblo está condensado en el tema de la alianza y el matrimonio, y eso es lo que es como que hace la forma del culto. Esto es muy importante captarlo. Cuando se tienen estas parejas, ¿no?, de dioses y diosas, la forma del culto en estos pueblos muchas veces adquiere la forma de la prostitución sagrada, en el cual tanto mujeres como hombres acudían a los templos y se unían a sacerdotes y sacerdotisas, como en estos llamados ritos de fertilidad, de alguna forma se unían al Dios, a través de lo que se llamaba esta prostitución sagrada. Entonces ven, acá es como, en Israel hay una teología profundamente anclada en el tema del matrimonio. En estas otras religiones, no siempre, ¿no?, pero derivan, y tienen esta derivación hacia la prostitución sagrada. Ven como que es como que las dos formas, la creencia, la fe, da una forma de culto en un caso y en otro, muy diferente. Bueno, esto es muy importante como entenderlo, a pesar de que no es tan simple de captar, pero bueno, lo traté de explicar con muchas citas, pero requiere, digamos, que ustedes vuelvan a leer los textos, que vuelvan sobre todo la literatura de los profetas. Ahí es donde se ve muy bien el tema este del amor de Dios por Israel, también en el Cantar de los Cantares, y ahí se entiende también por qué el matrimonio es exclusivo y excluyente. Es siempre con una sola persona, y excluye a todos los demás. Bueno, y esa es como la forma fundamental del matrimonio en la fe judía, y que eso después pasa al cristianismo. Bueno, acá con esto termino el tema de la teología de la hija de Sión, que implica todas estas cosas, y vamos a dar un pasito más. ¿Se acuerdan que hablamos de hablar de la línea femenina, de las mujeres, algunas mujeres, hay muchísimas mujeres en la Biblia? Acá simplemente voy a hacer como un recorrido por tomar algunos casos puntuales, que así como hay varones que prefiguran a Cristo, y cuando se escriba el Nuevo Testamento, los autores del Nuevo Testamento van a ver en Jesús, ¿se acuerdan que hablamos esto? Jesús como el nuevo Moisés, como el hijo de David, como el nuevo Adán, Pablo, es un Pablo que va a usar la figura de Adán y del nuevo Adán. Bueno, como que hay toda una tipología, que finalmente que sirve, digamos así,
que son prefiguraciones de Cristo, también en estas mujeres hay una prefiguración, hay una preparación de María. Es importante, muy importante entender que estas líneas no son completas, son bastante incompletas, también en el caso de los varones. No es que no es perfectamente. O sea, que Moisés dio la ley a Israel y Jesús da la nueva ley, no es que es exactamente lo mismo, ¿sí? Pero hay como, ¿se acuerdan? Hay como este dinamismo de continuidad, de promesa y cumplimiento. Es como que se termina de llenar de sentido. Para mí es muy importante entender esto. El cumplimiento no implica que al pie de la letra, así como Moisés dijo A, Cristo va a decir B, sino que las acciones, las cosas, los lugares, todo como se termina de llenar de sentido en Cristo y en el caso de las mujeres, en María. La primera es Eva, la mujer. Bueno, perdón, acá de vuelta tenemos esto, ¿no? María después, sobre todo en el Evangelio de Juan y en el Apocalipsis, va a aparecer como la mujer. Después, los próximos dos encuentros vamos a ver los textos del Nuevo Testamento. Yo quería que nos detengamos un minuto a contemplar esta imagen, que fue la que se eligió para presentar el curso, y en general se la presenta, o sea, en el flyer y todo, aparecía esta parte, ¿no? Pero fíjense que o sea, aparecía esta parte que es el ángel con María. Pero esta es una pintura, digamos así, es un fresco de un pintor que se llama Frangelico, que es un artista del Renacimiento italiano, era un fraile dominico, y en Florencia, en un convento, él se dedicó a embellecer ese convento y pintaba en todas las celdas alguna escena de la Pasión o de la Anunciación. Bueno, es una belleza. Si alguna vez lo pueden visitar, y si no, en internet está todas las pinturas. Bueno, pero yo quería que la contemplemos por un minuto, porque fíjense que acá hay algo raro en esta pintura, ¿no? Se trata de una pintura de la Anunciación, y sin embargo, acá tenemos esta pareja, esta escena que es, fíjense que está pegada, o sea, está el ángel hablando con María, y sin embargo, el pintor, con toda naturalidad, podríamos decir así, le agrega esta escena que creo que se pueden llegar a dar cuenta, si la miran con un poquito de detenimiento. Acá hay unos frutos tirados en el pasto, y acá hay todo un jardín, muy, muy lindo, y acá hay un ángel. Y entonces, evidentemente, bueno, esto pinta, muestra a esta primera pareja humana, estos que llamamos Adán y Eva en el paraíso. Evidentemente ya han sido expulsados, están saliendo del paraíso, porque bueno, primero porque están vestidos, ¿se acuerdan que en el paraíso no estaban vestidos? Y segundo, porque ya acá tienen el ángel, que está, él va a vigilar que nadie más pueda entrar al paraíso a comer del árbol de la vida. ¿Se acuerdan lo que dice el relato del Génesis? Entonces lo que nosotros nos tendríamos que preguntar es, bueno, digamos, el autor Frangelico, cuando pintó este fresco, evidentemente sentía que la gente lo podía interpretar, que era algo fácil, no sé si fácilmente comprensible, pero evidentemente era comprensible. ¿Y qué es raro, ¿no? Digamos así, porque por un lado tenemos la escena de la Anunciación, y por el otro lado tenemos
la expulsión del paraíso. Y bueno, acá es porque, o sea, lo adelanto, pero después lo vamos a explicar, porque hay una conexión directa entre María y Eva, así como Eva es como la primer mujer, perdón, María es la verdadera mujer, podríamos decir, así como Adán prefigura a Cristo, de alguna forma Eva prefigura a María. Pero, nuevamente, dinámica esta ¿No de... se puede bajar un poquito el volumen? No, ¿no? ¿El mío? No se A están ver, escuchando, ¿no? No, se ¿hay escucha algo? bien, Luisa, el tuyo. Tal caso, la Bueno, señora tiene que bajar el suyo, sí. No, nosotros tenemos que sacar el volumen. Lo que les O pedimos quizá, perdón, o quizá todos garantizarnos de tener apagado el micrófono. el micrófono para que solo se escuche Luisa. Gracias. Bueno, entonces, lo que les quería decir es como que hay una conexión entre, que vamos a ver, entre esta primer mujer y María como mujer, y que sobre todo San Juan va a ser el que va a tomar esta prefiguración, ¿no? Pero también vamos a ver que la toma, bueno, la liturgia de la iglesia, el arte, es algo que quizás es una sabiduría que se ha ido perdiendo, porque, bueno, no todo el mundo podría hoy en día, me parece, conectar estas dos cosas, la anunciación con esto, que evidentemente en ese momento era algo fácilmente comprensible. Bueno, vamos a ver en qué consiste. Vamos a mirar este texto, vamos a mirar un poquito los textos del Génesis que dicen así, ¿no? Esta es la creación del varón y la mujer. Hagamos al hombre a nuestra imagen, según nuestra semejanza, y que le estén sometidos los peces del mar y las aves del cielo, el ganado, las fieras de la tierra y todos los animales que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al hombre a su imagen, lo creó a imagen de Dios, los creó varón y mujer. Y los bendijo diciéndoles, sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar, a las aves del cielo y a todos los vivientes que se mueven sobre la tierra. Este texto, que quizás con el cual estamos demasiado familiarizados, en realidad de algún modo es como un texto revolucionario. Porque, primero, bueno, acuérdense que esto, o sea, la antigüedad que tiene el texto, y acá ya o sea, evidentemente es palabra de Dios, ha sido inspirado por Dios. Aquí el hombre y la mujer son imagen de Dios, pero no, lo importante de captar acá es que si bien cada uno es imagen de Dios, la verdadera imagen es precisamente el varón y la mujer en comunión. Porque, ¿por qué? ¿Por qué es esto? Fíjense que les dice, sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra. O sea, acá de qué está hablando? De la unión del hombre y la mujer. Podemos hablar aquí de un matrimonio natural, todavía no estamos hablando del sacramento del matrimonio, sino de algo absolutamente natural, en el que Dios llama al varón y a la mujer a sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, ¿no? Dios, ¿y por qué son imagen de Dios? Y acá, bueno, evidentemente esto es la revelación del Antiguo Testamento, pero ya aquí está como en germen, lo que nosotros vamos a conocer por el Nuevo Testamento, de que Dios es un Dios Trinidad. Y el Dios Trinidad fundamentalmente es relacional. Es el Padre que engendra al Hijo desde toda la eternidad, y el amor entre el Padre y el Hijo que es el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, bueno, esta corriente de amor entre los tres, fíjense que cada uno se diferencia del otro precisamente por la relación. Uno es padre, el otro es hijo, o sea,
ven que las relaciones son lo que los diferencian, porque si no, los tres son dioses. Los tres son Dios. Bueno, entonces, la imagen del hombre y la mujer es imagen de este Dios relacional. Esto es la primera cosa que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Y acá, en este segundo relato de la creación, que es como una especie de profundización, si ustedes quieren, del primero. El primero es como una visión de conjunto, el segundo ya es como, hay como más detalle. Después que Dios crea al hombre, al varón, dijo, no conviene que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Esta frase que es extraña, etzer kenegdo, donde, bueno, habla de que le quiere hacer una ayuda y usa esta palabra etzer, que después, en el resto de la Sagrada Escritura, se va a hablar de que Dios es el Etzer de Israel. Es como algo muy fuerte. Quiero hacer como una ayuda adecuada, una ayuda fuerte para el hombre. Bueno. Y entonces dice así, entonces Yahvé Dios hizo caer un profundo sueño sobre el hombre, el cual se durmió y le quitó una de las costillas, rellenando el vacío con carne. De la costilla que Yahvé Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la llevó ante el hombre. Entonces éste exclamó, esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada mujer porque del varón ha sido tomada. Por eso deja el hombre a su padre y a su madre y se une a su mujer y se hacen una sola carne. Fíjense que esto nuevamente es un texto muy poderoso, ¿no? Porque miren con qué pocas palabras le bastan al autor sagrado para explicar el misterio del hombre y la mujer. Es como que el hombre ha sido creado con una necesidad de los demás. Todos los hombres necesitamos a otros para ser felices. No conviene que el hombre esté solo, es como que necesitamos esta ayuda de otros para ir más allá de nuestros propios límites, podríamos decir así, ¿no? Para completarnos. No, el hombre no está hecho para estar solo, sino que tiene que volverse hacia otro. Se tiene que buscar a sí mismo en otra persona. Bueno, y tienen que colaborar entre ellos, ¿no? Y acá, después tenemos esta declaración de que el hombre dejará a su padre y a su madre, y será una sola carne con la mujer. Entonces, bueno, acá evidentemente de lo que está hablando es del matrimonio. Entonces están ahí para entregarse el uno al otro. Fíjense, dejará el hombre a su padre y a su madre, se une a su mujer y se hacen una sola carne. Bueno, entonces, esto que está previsto, después vieron todo esto, toda esta teología que desarrolló Juan Pablo II, que se llama la teología del cuerpo, precisamente empieza por esto, ¿no? Por hablar de que el misterio del matrimonio está previsto desde el principio. Jesús, cuando hable del matrimonio, va a volver a este texto. Pero también acá hay algo extraño en la forma en que se expresa el autor acerca de cómo, acá dice, en la versión esta de la Biblia del Pueblo de Dios y en general, dice, el hombre formó, Dios había tomado del hombre, de la costilla que Yahvé Dios había tomado del hombre, formó una mujer. Yo ahí les marqué el verbo en hebreo, que está en una forma, ¿no? Wayiben, pero en realidad es el verbo baná. Y el verbo baná es un verbo que se usa para hablar de construir. Si ustedes van a mirar en la Sagrada Escritura cómo se usa este verbo, la única vez, les diría que el 99,9% de las veces se usa para hablar de construir altares, ciudades, casas, construir. Acá hay algo raro en la forma en que se expresa. Pero bueno,
Esto es algo que lo tenemos que poner en una cajita y en algún momento nos puede llegar a servir para entender algo. Pero acá dice como que Dios construye una mujer. Entonces, bueno, alguna vez esto va a develar su misterio. Y después tenemos esto que se llama el protoevangelio, que estamos recorriendo acá en el libro del Génesis cosas importantes que nos van a explicar el misterio de María. Acuérdense que lo que estamos buscando acá es ver cómo la Sagrada Escritura nos va preparando para entender a María en el misterio de la alianza. Bueno, una vez que Adán y Eva comen el fruto prohibido, ¿se acuerdan que se encuentran con Dios? Dios los sale a buscar, ellos se esconden, y Dios le habla a cada uno de los tres actores del drama lo que se llama el pecado original, de la caída, bueno, recibe muchos nombres, pero de esta desobediencia, ¿no? Y a la serpiente le dice lo siguiente: pondré enemistad. ¿Se acuerdan que le dice, bueno, te arrastrarás por el suelo, bueno, un montón de cosas? Pero después le dice esto: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo. Él, o sea, el linaje de la mujer, te aplastará la cabeza, y tu linaje, o tú misma, le acecharás el talón. Bueno, ahí yo les puse entre corchetes, digamos así, la palabra hebrea y griega, sobre todo la griega es la que nos puede iluminar más, spermatos, de ahí viene esperma, de ahí viene, en realidad a lo que se está refiriendo es a tú. Nosotros ahí lo traduce como tu linaje, pero en realidad es tu semilla. La semilla pondré enemistad entre la descendencia de la mujer y la descendencia de la serpiente. Eso es lo que significa la semilla, o sea, lo que salió, Pero fíjense qué raro, porque aquí no habla de la descendencia de la mujer y el varón, que es lo lógico, porque evidentemente la descendencia de Eva, en tanto mujer, siempre implica que existe un Adán, y cada uno de los descendientes, a su vez el resto de la descendencia, tiene un padre y una madre. Y sin embargo acá, miren qué extraña la forma de expresarse, y más aún en la época esta en la cual se pensaba, o sea, científicamente aparecía como que la mujer era absolutamente pasiva, no tenía ningún tipo era como que ponía el cuerpo y nada más, y el varón ponía todo lo demás. Bueno, entonces ya esto, bueno, es extraño la forma de expresarse. Bueno, esto después los padres de la Iglesia y la teología lo ha llamado el protoevangelio. ¿Qué quiere decir? El primer evangelio, la primer buena noticia, así como el tema de la desobediencia, y que va a derivar en que el hombre va a morir, el pecado y la muerte, lo que dice Pablo, ¿no? Por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte. Bueno, acá está hablando de que la descendencia de la mujer va a ser la que va a aplastar la cabeza de la serpiente. Pero también tiene algo como una segunda cosa media extraña. Dice, él te aplastará la cabeza y tú le acecharás el talón. ¿Qué significa esto? Bueno, es como que la descendencia de la mujer le va a aplastar la cabeza. Podemos decir, bueno, si le aplasto la cabeza a la serpiente, la mato. Pero al mismo tiempo la serpiente le va a morder el talón. Y cuando una serpiente venenosa te muerde, ¿qué significa esto? Que vas a morir. Evidentemente es todo como simbólicamente, ¿no? Acá se está hablando con símbolos, con signos, pero acá, fíjense, la descendencia de la mujer va a matar a la serpiente, pero a su vez la serpiente
va a matar a la semilla de la mujer. Entonces, bueno, tenemos como estas dos caras, hay como por un lado, esta semilla va a causar la muerte de la serpiente, y la serpiente a su vez va a matar al que le aplaste la cabeza, ¿no? Y finalmente esto, ¿no? El hombre dio a su mujer, esto después de que salen del paraíso, o después que son expulsados, todavía están ahí saliendo, digamos así, el hombre dio a su mujer el nombre de Eva por ser la madre de todos los vivientes. Bueno, en hebreo se dice Javá, y hay como una relación media lejana, parentesco lejano, con Hayá, que es vida, vivir, ser, el verbo ser. Pero fíjense que en griego, sin embargo, el nombre de Eva es Zoé, y Zoé, que vieron que nosotros tenemos como este nombre Zoe, pero bueno, en griego es Zoé, significa vida. Así lo entendieron los traductores de la Biblia al griego, a que hay, adentro del nombre Eva está la vida, ¿no? Entonces, acá también hay algo como, fíjense, Eva, que por un lado es la que recibe la tentación de la serpiente, y a su vez se le acerca al varón, y por ella, digamos, por esta desobediencia, pero que de alguna forma es facilitada por ella, entra el pecado, y por el pecado la muerte, para usar las palabras de Pablo. Acá, sin embargo, está relacionada con la vida. Entonces, de alguna manera hay algo que no ha sido destruido. A pesar del juicio de Dios, y después de sus palabras y todo, acá de alguna forma se expresa como la dignidad de la mujer, como que ella preserva el misterio de la vida. Ella va a ser la madre de todos los vivientes. Entonces, así como digamos, la muerte es como la antítesis de la vida, ahora la mujer es como de alguna forma, podríamos decir que tiene la llave de la vida, como que toca directamente el misterio de la vida, y del Dios vivo, del cual procede toda la vida. O sea, acá hay como en su mismo nombre hay como esta conexión. Ahora vamos a hacer 5 minutos, pero que no quería dejar de ver esto, ¿no? Fíjense que dos cositas. Una es que la tradición va a leer a María como la nueva Eva. Después vamos a ver un poquito de esto, ¿no? Pero en esta muy antigua oración, ya conocida en el siglo IX, que es una oración que se llama el Ave Maristela, que se reza en la liturgia de las horas, en las vísperas. Ya, fíjense qué es lo que dice, hay como un juego de palabras entre Eva y María. ¿Se acuerdan que la salutación del ángel es Dios? Bueno, nosotros la leemos como Dios te salve María, pero si la pudiéramos leer en latín, y de ahí viene el nombre de nuestra famosa oración, el ángel le dice Ave María. Bueno, entonces fíjense lo que dice la oración. Salve estrella del mar, salve, dice, en latín empieza así, Ave Maristela, Madre Santa de Dios y siempre Virgen, feliz puerta del cielo. Aceptando aquel ave de la boca de Gabriel, afiánzanos en la paz al trocar el nombre de Eva. Si nosotros el nombre de Eva lo leemos al revés, ave, ¿ven? Eso es lo que dice la oración. Al aceptar el ave de la boca de Gabriel, es como que cambiaste el nombre de Eva.
Entonces, María es la nueva Eva porque justamente ella es como que da vuelta lo que significa Eva. Desata las ataduras de los reos, da a luz a quienes no ven, ahuyenta nuestros males, pide para nosotros todos los bienes, muestra que eres nuestra madre, que por ti acoja nuestras súplicas, quien nació por nosotros tomando el ser de ti. Virgen singular, dulce como ninguna, líbranos de la culpa, haznos dóciles y castos, facilítanos una vida pura, prepáranos un camino seguro para que viendo a Jesús nos podamos alegrar para siempre contigo. Alabemos a Dios Padre, glorifiquemos a Cristo soberano y al Espíritu Santo, y demos a las tres personas un mismo honor. Amén. Bueno, es una, como les digo, es una oración muy, muy antigua, muy, muy bella, y que justamente habla del tema este de Eva. Bueno, vamos a hacer ahora una pausa, y en 5 minutos estamos de vuelta por acá. No sé si llegan a ver que acá, bueno, este es como el rayo del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que el Espíritu Santo te cubrirá con su sombra? Después ya vamos a ver qué imagen está usando ahí, pero bueno, acá lo que hace, digamos, este frangélico es precisamente, bueno, como recrear esto que dice el Evangelio de Lucas. Ahora, fíjense que, no sé si llegan a captar, que el rayo es como que termina en la cabeza de María. Y esto también obedece a una tradición, ¿no?, que muy desarrollada en la Iglesia, que habla de que la concepción, que es la concepción virginal, se hace a través de la escucha. El oído es como el símbolo de obediencia a la palabra y de aceptación de libre, de aceptación libre de la maternidad. Fíjense lo que dicen algunos de los padres de la Iglesia. Dice, por ejemplo, Tertuliano, que aproximadamente es del 220. Bueno, como la palabra del demonio, creadora de muerte, había entrado en Eva, aún virgen, de modo análogo debía entrar en una virgen el verbo de Dios, edificador de vida, para que lo que cayó en perdición fuese reconducido a la salvación por el mismo sexo. Eva había creído en la serpiente. María creyó en Gabriel. El pecado que Eva cometió creyendo fue borrado por María creyendo también. Pero fíjense que lo que dice es que es por el oído. La palabra es una palabra creadora, y como que la concepción entra por el oído. Efraín el Sirio: la muerte hizo su entrada por el oído de Eva, por tanto la vida entró a través del oído de María. Fíjense, ven cómo oponen Eva, María. María, la profetisa, a través del oído concibió al Dios viviente, pues el paso físico de las palabras es el oído. Este es Teodoro de Alsina. Bueno, hay un montón de esto en las homilías de los padres de la Iglesia. Estos son solamente algunos ejemplos, pero bueno, no quería dejar de mencionarlos. Bueno, ahora seguimos con esto de la línea femenina y vamos a ver el tema de las madres y de las mujeres fuertes. Que ahí le puse el subtítulo, es como el fenómeno de la inversión de valores. Porque vamos a ver que hay como una especie de dinámica, que es, la dinámica es, hay como una reversión de cosas, cuando hay algo imposible, Dios lo da vuelta, ¿no? Entonces, bueno, tenemos el tema de la infertilidad y la fertilidad, de la desesperanza a la esperanza. Entonces, bueno, las estériles dan a luz y las desesperanzadas reciben esperanzas y promesas. Bueno, como madres, como las llamadas matriarcas, ¿no? Bueno, está Sara, ahora vamos a ver, Raquel, Ana, la madre de Sansón,
Estas son como algunas de estas que tienen como estos nacimientos, no sé si la palabra es maravilloso, pero donde interviene, hay una intervención como más directa de Dios. Quizás el caso más conocido y como más paradigmático es el de Sara. Bueno, acá les puse algunas claves, ¿no? Las estériles son fructíferas, las desesperanzadas reciben una promesa, la gracia de Dios engendra fe y esperanza. Bueno, cada uno de estos nacimientos milagrosos ocurre en un momento decisivo en la historia de salvación, y cada uno es una manifestación de la misericordia gratuita de Dios. Preparan el nacimiento de Jesús, y la concepción de Jesús por parte de María lleva a plenitud esta línea de mujeres. Bueno, entonces, la primera es la historia de Sara. Sara, ¿quién es? Sara es la esposa de Abraham, que es el que con quien compartes la salida, ¿se acuerdan? Ven a la tierra que yo te mostraré, toma, deja a tu padre y a tu madre, bueno, toma a tu mujer y vete a la tierra que yo te mostraré, ¿no? Entonces, bueno, Abraham, que hace todo este viaje, sale de Ur de los Caldeos y llega a la tierra prometida, y después de 90 años de esterilidad, Sara se convierte en la madre de Isaac, que es el hijo de la alianza. Entonces, bueno, ella da como, con ella empieza una serie de mujeres estériles que dan a luz a los hijos que después tienen un lugar muy importante en la historia de salvación. Rebeca, Raquel, Ana, la madre de Samuel, y finalmente Isabel, la madre de Juan el Bautista, que se acuerdan que también era estéril. Y esta línea va a llegar a su plenitud en una mujer que, aunque permanece virgen, se convierte en madre. Por obra del Espíritu Santo, María va a dar a luz al niño que es la esperanza de todo Israel y de todos nosotros. Porque después, como va a decir la Escritura, ¿acaso hay algo imposible para Dios? Bueno, entonces, acá simplemente para recordar la historia de Sara, les pongo algunas frases. Esto le dice Dios a Abraham: yo haré de ti una gran nación, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás una bendición. O sea, todas estas promesas que le hace Dios a Abraham. Entonces, bueno, Abraham tomó a su esposa Sarai, todavía ahí se llama Sarai, a su sobrino Lot, y a todas las personas que había reunido en Harán, y se encaminaron hacia la tierra de Canaán. Y después hay como varios incidentes. Uno es que Abraham en un momento dado tiene que ir a Egipto porque hay una hambruna en la tierra de Canaán, y Sara era muy, muy hermosa, y entonces el faraón la quiere para él, y Abraham tiene miedo de que el faraón lo mate porque esta es su mujer, entonces le dice que es su hermana. Y bueno, entonces es como que Sara pasa a formar parte de la casa, digamos así, del faraón, y ahí se terminan todos enfermando. Entonces el faraón dice, bueno, evidentemente acá hay algo que está mal, he cometido algún mal, y bueno, ahí descubre que Sara en realidad no era la hermana. Y ahí, bueno, le dice esta frase, ¿no? ¿Por qué dijiste que era tu hermana, dando lugar a que yo la tomara por esposa? Ahí tienes a tu mujer, tómala y vete. Bueno, y después Dios, que le sigue prometiendo a Abraham que va a ser, de él va una gran descendencia, lo saca y le dice: mirá las estrellas del cielo, así van a ser la cantidad de tu descendencia. No temas, Abraham, yo soy para ti un escudo, tu recompensa será muy grande. Y Abraham le dice: ¿para qué me darás algo si yo sigo sin tener hijos? Y el heredero de mi casa será Eliezer de Damasco. Bueno, que era un criado de él. Y finalmente, Sara, que le dice a Abraham: ya que el Señor me impide ser madre, únete a mi esclava. Sara, que le da a su esclava, que se llama Agar, como esposa, digamos, como mujer, Abraham como concubina, y Abraham se une a ella y tiene un hijo que va a recibir el nombre de Ismael.
Finalmente, bueno, Dios lo vuelve a visitar a Abraham, ¿no? También dijo Dios a Abraham, a Sarai tu esposa no la llamarás más Sarai, sino que su nombre será Sara. Yo la bendeciré y le daré un hijo nacido de ella, al que también bendeciré. De ella suscitaré naciones y de ella nacerán reyes de pueblos. Abraham cayó con el rostro en tierra y se sonrió pensando, ¿se puede tener un hijo a los 100 años y Sara a los 90 podrá dar a luz? Entonces Abraham dijo a Dios, basta con que Ismael viva feliz bajo tu protección. Abraham le dice a Dios, ya tengo un hijo, tengo un hijo con mi esclava, listo. Pero Dios le respondió, no, tu esposa Sara te dará un hijo a quien pondrás el nombre de Isaac. Yo estableceré mi alianza con él y con su descendencia como una alianza eterna. Fíjense que el hijo de la promesa es el hijo de el verdadero matrimonio de Abraham. Acuérdense, alianza, matrimonio, fidelidad. Bueno, en nuestra página de YouTube nosotros tenemos un curso sobre el libro del Génesis, donde hablamos bastante más en profundidad de la historia de Abraham, y hablamos de todos estos temas que, bueno, ahora no los podemos tocar, porque estamos como viendo una cosa muy concreta, ¿no? Bueno, y entonces en el capítulo 18 del libro del Génesis tenemos la visita de 3 hombres a Abraham, este misterio de los 3 hombres que visitan a Abraham, bajo la encina de Mamre, que da lugar a este famoso ícono de Rubliev, este pintor ruso este monje ruso tan famoso que tiene este bellísimo ícono, donde son los 3 que visitan a Abraham, que en realidad es la Trinidad que visita a Abraham, y así la pinta Rubliev. Bueno, este ícono tiene todo un significado, que ahora no lo vamos a explicar, pero bueno, estos 3 hombres le preguntaron a Abraham, ¿dónde está Sara, tu mujer? Ahí en la carpa. Entonces uno de ellos le dijo, volveré a verte sin falta en el año entrante, y para ese entonces Sara habrá tenido un hijo. Mientras tanto, Sara había estado escuchando a la entrada de la carpa que estaba justo detrás de él. Abraham y Sara eran ancianos de edad avanzada, y los periodos de Sara ya habían cesado. Por eso ella rió en su interior pensando, con lo vieja que soy, volveré a experimentar el placer. Además, mi marido es tan viejo. Pero el Señor dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara, pensando que no podrá dar a luz siendo tan vieja? ¿Acaso hay algo imposible para el Señor? Cuando yo vuelva a verte para esta época, en el año entrante, Sara habrá tenido un hijo. Bueno, acá hay todo un juego de palabras, ¿no? Sara se ríe, la verdad que es bastante gracioso, ¿no? Todo lo que dice, mi marido viejo, yo podré dar a luz siendo tan vieja, o sea, desde el punto de vista humano, Sara tiene bastante razón, digamos. Pero bueno, Sara se ríe y el nombre de Isaac está relacionado con la risa, con un verbo hebreo que habla de reírse, Isaac. Bueno, finalmente van a ser Isaac, entonces, bueno, tenemos acá que finalmente van a ser este hijo, Isaac, que después va a ser el padre de Jacob, que después Jacob va a ser el padre de las 12 tribus de Israel, o sea que es muy importante. Bueno, entonces es como nacimiento maravilloso, en donde hay una intervención directa de Dios. Y hay en la Biblia, fíjense, hay como un género literario que es el género literario anunciación. En realidad hay como una dificultad, después aparece el Señor o un ángel del Señor, expresión de temor o reverencia por parte del ser humano, el mensaje, una mujer está embarazada, dará a luz un hijo, el nombre del hijo será, el futuro del hijo será, todas estas cosas están dentro de estos relatos que responden a este género literario. Objeción del ser humano, como yo si soy vieja, mi marido es viejo, Dios que le dice no, esto va a ser así porque yo lo digo, y muchas veces Dios le da una señal. Después vamos a ver en el caso de María,
¿Cuál es la señal? Bueno, la madre de Sansón, fíjense, había un hombre de Sorá, esto está en el libro de los jueces, del clan de los danitas que se llamaba Manoaj. Su mujer era estéril y no tenían hijos. El ángel del Señor se apareció a la mujer y le dijo: tú eres estéril y no has tenido hijos, pero vas a concebir y dar a luz un hijo. Ahora deja de beber vino o cualquier bebida fermentada y no comas nada impuro, porque concebirás y le darás a luz un hijo. La navaja nunca pasará por su cabeza, porque el niño estará consagrado a Dios desde el seno materno. Él comenzará a salvar a Israel del poder de los filisteos. Bueno, fíjense que acá, ven, género literario anunciación, con muchos de estos elementos. Bueno, la mujer que era estéril, que no había tenido hijos, se le aparece el ángel del Señor, le dice que va a tener un hijo, y le dice cuál va a ser el destino del hijo. La navaja nunca pasará por su cabeza. ¿Se acuerdan que Sansón es el que el pelo le da, tiene toda su fuerza en el pelo, en el cabello, y después ¿se acuerdan que se casa con Dalila, y Dalila le sonsaca el secreto de que está que la fuerza que él tiene para vencer a los filisteos está en el pelo? Bueno, le corta el pelo, bueno, toda la historia esta de Sansón. Pero bueno, nuevamente un nacimiento maravilloso, con la intervención directa de Dios y con un destino para el niño. Otra, la historia de Ana, esto está en el primer libro de Samuel. Ana, que en hebreo el nombre es Hannah, que de ahí viene la palabra gracia. Había un hombre de Ramataim, un sufita de la montaña de Efraín, que se llamaba Elcaná, hijo de Jeroham, hijo de Liu, hijo de Tohu, hijo de Suf, efraimita. Efraín es una de las 12 tribus de Israel. Él tenía dos mujeres, una se llamaba Ana y la otra Peniná. Peniná tenía hijos, pero Ana no tenía ninguno. Este hombre subía cada año desde su ciudad para adorar y ofrecer sacrificios al Señor en Silo. Allí eran sacerdotes del Señor Jofni y Pinjas, los dos hijos de Elí. El día en que el Caná ofrecía su sacrificio, daba a su esposa Peniná y a todos sus hijos e hijas porciones de la víctima. Pero a Ana le daba una porción especial, porque la amaba, aunque el Señor la había hecho estéril. Cuando se ofrecían sacrificios, o sea, esto para entender un poco lo que dice acá, había lo que llamaban sacrificios de acción de gracias, sacrificio de comunión. Bueno, había distintos tipos de sacrificio. Este evidentemente es un sacrificio de acción de gracias, en el cual el hombre, la persona que ofrecía el sacrificio, llevaba la víctima, digamos así, el corderito, lo que fuera que iba a ofrecer. El sacerdote lo degollaba y lo ponía en el altar, a quemar, a asar, y después en el sacrificio de acción de gracias, toda la víctima se devolvía a la persona que la ofrecía, y esa persona la convidaba a vecinos, amigos, bueno, familia, etcétera, como acá. Entonces, daba a su esposa y a todos sus hijos porciones de la víctima, pero a Ana le daba una porción especial porque la amaba, aunque el Señor la había hecho estéril. Acuérdense que la idea del sacrificio es que uno participa, está como en comunión con Dios. ¿Por qué? Porque la sangre del sacrificio se ofrece a Dios, con ella se rocía al altar, y el humo que asciende, bueno, como que Dios huele el aroma del sacrificio. A veces, si es un holocausto, la víctima se quema entera y nadie come nada. Otras veces comen los sacerdotes. Bueno, distintos tipos de sacrificios, ¿no? Pero la idea era que el hombre, al ofrecer una víctima, y es como que participa de una comida con Dios. Fíjense que esto es, digamos, como lo que precede al sacrificio eucarístico. Bueno, Ana con el alma llena de amargura. Entonces, bueno, en un momento dado, un año, Ana sube y está muy desconsolada porque no tiene hijos. Entonces, dice así:
Ana, con el alma llena de amargura, oró al Señor y lloró desconsoladamente. Luego hizo este voto: Señor de los ejércitos, si miras la miseria de tu servidora y te acuerdas de mí, y si no te olvidas de tu servidora y le das un hijo varón, yo lo entregaré al Señor para toda su vida, y la navaja no pasará por su cabeza. Esto es lo que se llamaba un nazareno, un nazoreo. Era un niño que desde muy pequeño se entregaba a las autoridades del templo para servir en el templo. Y estos niños no se les cortaba el pelo. Esto es lo que está diciendo. Yo lo entregaré al Señor para toda su vida y la navaja no pasará por su cabeza. Ana concibió y a su debido tiempo dio a luz un hijo al que le puso el nombre de Samuel, diciendo: se lo he pedido al Señor. Acá hay un juego de palabras. Samuel, shamá es pedir, es como clamar. Se lo he pedido al Señor. Bueno, y Samuel va a ser muy importante en la historia de Israel, porque él va a ser, es como el último de los jueces, Samuel, y el primero de los profetas, y él va a ser el que va a consagrar al primer rey de Israel, Saúl, y luego al segundo rey de Israel, que es David. Dios le va a encargar que unja a David como, primero a Samuel, primero a Saúl y luego a David como reyes de Israel, y bueno, con eso queda inaugurada la monarquía. Pero Ana, una vez que Ana concibió y a su debido tiempo dio a luz un hijo al que le puso Samuel, diciendo: se lo he pedido al Señor. Y entonces entona este canto que es, si ustedes ven, se acuerdan del Magnificat, acá van a ver que hay como una, esto es lo que precede, digamos así, al Magnificat. Muchas partes del Magnificat están tomadas de este canto de Ana. Ana oró diciendo: mi corazón se regocija en el Señor, tengo la frente erguida gracias a mi Dios. Mi boca se ríe de mis enemigos, porque tu salvación me ha llenado de alegría. No hay santo como el Señor, porque no hay nadie fuera de ti, y no hay roca como nuestro Dios. No hablen con tanta arrogancia, que la insolencia no les brote de la boca, porque el Señor es el Dios que lo sabe todo, y es Él quien valora las acciones. El arco de los valientes se ha quebrado, y los vacilantes se ciñen de vigor. Los satisfechos se contratan por un pedazo de pan, y los hambrientos dejan de fatigarse. La mujer estéril da a luz 7 veces, y la madre de muchos se marchita. El Señor da la muerte y la vida, hunde en el abismo y levanta de él. El Señor da la pobreza y la riqueza, humilla y también enaltece. Él levanta del polvo al desvalido y alza al pobre de la miseria para hacerlo sentar con los príncipes y darles en herencia un trono de gloria, porque del Señor son las columnas de la tierra y sobre ellas afianzó el mundo. Él protege los pasos de sus fieles, pero los malvados desaparecerán en las tinieblas, porque el hombre no triunfa por su fuerza. Los rivales del Señor quedan aterrados. El Altísimo truena desde el cielo. El Señor juzga los confines de la tierra. Él fortalece a su rey y exalta la frente de su ungido. Ven que esto nos tiene que hacer acordar muchísimo al Magnificat. Cuando veamos el Magnificat, y podemos volver a compararlo con este texto, ¿no? Él levanta del polvo al desvalido, alza al pobre de la miseria, esto de que el Señor tiene piedad y hace misericordia a los débiles, a los pobres. El Señor da la pobreza y la riqueza, humilla y también enaltece. Bueno, esto de digamos, el tema de la providencia. No hay nada librado al azar, y el Señor se acuerda de los pobres. Acuérdense que cuando está hablando de la pobreza, está hablando sobre todo de esto que llamábamos el resto de Israel, los Anawim, los pobres, los humildes, los que todavía, los que confían, los que tienen esperanza en el Señor, de los que hablamos la vez pasada, que aparecen tan prominentemente también en los libros proféticos. Bueno, después hay una línea también, así como están esto de los nacimientos maravillosos, algunos, o sea,
simplemente hablé de algunos, ¿no? Podemos recordar, por ejemplo, el de Raquel, ¿eh? ¿Se acuerdan que Jacob, el hijo de uno de los hijos de Isaac tiene mellizos, Esaú y Jacob? Bueno, Jacob se roba la primogenitura, todo esto lo pueden leer en el libro del Génesis, pero bueno, se escapa y se va a la región de donde era su madre, y ahí tiene un tío que se llama Labán, y bueno, se pone a trabajar para el tío, y él está enamorado de Raquel, una hija de su tío, o sea, una prima, con la cual se quiere casar. El tío lo engaña, se termina casando primero con Lía, bueno, y Lía tiene un hijo tras otro. Después Jacob también se casa con Raquel, y Raquel no puede tener hijos. Entonces Raquel le dice a Dios, dame hijos o me muero. Y bueno, finalmente Raquel va a tener hijos. Bueno, en fin, yo simplemente hablo así como de algunas de estas madres y nacimientos maravillosos. Bueno, hay como otra línea que son estas mujeres fuertes. Acá pongo 3: Débora, Judith y Esther. Sobre todo voy a hablar de Judith. Pero bueno, Débora es una jueza, el libro de los jueces. El libro de los jueces es una colección de historias de la época en la cual, como de la primera época de Israel, que son 12 relatos que están unidos tienen como la misma dinámica. Primero, Israel ofende a Dios. Dios se enoja con Israel, y los entrega a sus enemigos. Acuérdense que en esa época Israel tenía muchos enemigos, siempre los va a tener, pero ahora también. Los israelitas gritan, le claman a Dios, Dios envía a alguien a quien se llama juez para salvarlos, esa es la palabra. Y entonces durante una cierta cantidad de años hay paz, y después cuando se muere este juez, de vuelta empieza toda la historia de vuelta. Israel vuelve a caer en... Bueno, son historias bastante singulares. La Sagrada Escritura es muy divertida, léanla. Bueno, y ahí dentro de los jueces está la historia de Débora. Débora, que actúa como jueza, precisamente resolviendo problemas. Cuando hay peleas, la llaman a ella a resolverlas. Y también es alguien que la llaman profetiza, porque habla como que dice, Dios quiere, hace conocer la voluntad de Dios. Y ella, a medida que, bueno, que avanza este ciclo de sufrimiento, como les digo, ¿no? Débora llama a un hombre que se llama Barak para que sea líder militar, porque ella no es que va a salir a combatir, pero ella es la que le da toda la estrategia para ganar la batalla. Bueno, y es como esta gran mujer, una mujer fuerte. En segunda instancia tenemos a Judith. ¿Quién es Judith? Bueno, Judith el libro de Judith, podríamos decir así, es un libro que le podríamos llamar un libro didáctico. Quizás hay una base histórica, ¿no? Pero realmente, con toda sinceridad, el libro es como que mezcla distintos periodos de la historia de Israel, porque en el fondo lo que quiere hacer es dar una enseñanza. Acuérdense que Israel, desde a la muerte de Salomón, ¿no? Desde que se divide el reino en dos, el reino del norte, Israel, muy rápidamente, en el año 722, va a ser conquistado por los asirios. 150 años después, el reino del sur, Judá, con capital en Jerusalén, va a ser conquistado por Babilonia, con un rey que se llama, el rey de Babilonia se llama Nabucodonosor. Bueno, y a partir de ahí
Babilonia, persas, griegos, Alejandro Magno, los descendientes, los romanos, bueno, etcétera, etcétera. Bueno, como que siempre va a estar sometido a alguna potencia política que lo va a dominar. Bueno, entonces en el libro de Judith, precisamente hay como, por eso les digo que es un libro didáctico, porque el autor lo que hace es juntar como a los distintos enemigos de Israel, sobre todo, bueno, Babilonia y Asiria, como estos dos grandes monstruos que destruyeron a Israel, y los mezcla, y también mezcla las fechas, es como que hace toda una especie de ensalada histórica, pero es como para mostrar qué grande es el peligro al que se enfrenta el pueblo de Dios y del cual los va a librar esta mujer muy singular que se llama Judith. Entonces es como que deliberadamente el autor va a mezclar las cosas, ¿no? Entonces, fíjense lo que dice acá. En el año 12º del reinado de Nabucodonosor, que era el rey de Babilonia, y acá dice, que gobernó a los asirios en la gran ciudad de Nínive. O sea, obviamente que el autor sabe perfectamente que no, pero bueno, ¿ven? Es como que hace como una suelta fábula para contarnos una historia. Mientras Arfaxad reinaba sobre los medos en Ecbatana, ahí nos está ubicando en el periodo histórico, bueno, Nabucodonosor, que gobernó a los asirios en Nínive, bueno. Nabucodonosor, rey de los asirios, llamó a Holofernes, general en jefe de su ejército y segundo después de él, y le dijo, así habla el gran rey, el señor de toda la tierra. Al salir de mi presencia tomarás contigo hombres de reconocido valor, unos 120.000 soldados de infantería y un contingente de 12.000 caballos con sus jinetes, y atacarás a todos los pueblos de Occidente porque se negaron a escuchar mi llamado. O sea, él había mandado emisarios para decir yo soy el rey y señor de toda la tierra y ustedes me tienen que rendir, tienen que ser mis vasallos y obviamente me tienen que pagar impuestos porque en eso consistía el vasallaje. Y bueno, entonces a los que lo rechazan les manda a este general Holofernes, temible, fíjense lo que era el ejército, 120.000 soldados de infantería, 12.000 caballos, bueno, una cosa tremenda, ¿no? Al día siguiente Holofernes ordenó a todo su ejército, bueno, entonces van los primeros 8 capítulos del libro de Judith, se dedica a cantar las glorias de Holofernes, y que Holofernes esto y Holofernes el otro, y cómo va venciendo a todos, y finalmente va a llegar a Judá, y va a llegar a este pequeño pueblito que se llama Betulia. Al día siguiente Holofernes ordenó a todo su ejército y a toda la tropa de auxiliares que se habían unido a él que emprendieran la marcha hacia Betulia, que ocuparan los desfiladeros de la montaña y atacaran a los israelitas. Entonces, bueno, van a poner sitio a Israel. Todo el ejército asirio, los soldados, los carros de guerra, los jinetes, mantuvieron el cerco durante 34 días. A todos los habitantes de Betulia se les agotaron las reservas de agua. Lo primero que hacían era le cortaban el agua. Y las cisternas comenzaron a secarse, de manera que nadie podía beber lo indispensable para cada día, porque el agua se les distribuía racionada. Pero Osías les dijo, ánimo hermanos, resistamos. Bueno, entonces ahí, convocan a un consejo de ancianos y hablan entre ellos, y ahí deciden esperar 5 días y de alguna forma poner a prueba a Dios. Dice, ánimo hermanos, resistamos 5 días más, porque el tema es, ¿qué hacemos? ¿Nos rendimos? ¿No nos rendimos? Y entonces Osías dice, resistamos 5 días más. En el transcurso de ellos, el Señor nuestro Dios volverá a tener misericordia de nosotros, porque no nos abandonará hasta el fin. En aquellos días llegó todo esto a oídos de Judith, hija de Merarí, hijo de Ox. Bueno, ven, acá el autor sagrado nos da toda una genealogía de Judith, como que es esta persona muy, muy importante, porque si no, no tiene todo esto, nos quiere mostrar que ella era alguien en Israel.